Abramos la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículos 34 al 36. Juan 3, 36. Juan 3, 34 al 36. está anulado. Juan 3, 34 al 36. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da espíritu por medida. El espíritu por medida. Amén. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. ¿Qué leíste? Juan 3, 34 al 36. ¿Verdad? Nosotros vemos que dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Sí? El Señor Jesucristo no solo, ¿verdad?, nos va a decir lo que oyó y lo que vio, sino además, ¿verdad?, nosotros debemos de creerle porque Él ha sido enviado por el Padre mismo con un carácter muy especial. ¿Sí? No es solo porque vio y oyó todo, sino porque fue enviado con un carácter especial. Y en Cristo está toda la revelación que Dios tiene para la humanidad. ¿Sí? En Cristo es la total revelación de Dios para la humanidad. Por eso el ángel, ¿verdad?, cuando visitó a María, que le dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿verdad? O sea, Dios en medio de nosotros, Dios habitando con nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad? Es cierto que también los profetas, en cierto sentido, también eran enviados por Dios, ¿verdad? Pero ellos eran enviados como mensajeros. Jesucristo viene como si fuera un embajador de parte de Dios, ¿verdad? Con toda la autoridad de Dios y con todo, ¿verdad?, su respaldo para darnos este mensaje. Y dice el apóstol Juan, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Jesucristo va a hablar las mismas palabras de Dios, ¿verdad? Porque Él es la misma palabra de Dios. Él es el Logos de Dios, ¿verdad? Como Juan 1:1 que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. El verbo era Dios, ¿verdad? Excelente. Entonces, ese verbo, ese Logos, esa palabra, que también se puede traducir en lugar, más bien la traducción más correcta sería palabra o Logos, es esa palabra de Dios. Por eso dice aquí Juan el Bautista, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. O sea, Jesucristo no solo nos viene a transmitir algo que oyó y vio, sino Él es la misma palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ahí está el carácter más especial de Dios. Ahora, cuando Él se humaniza, ¿verdad?, cuando el verbo, la segunda persona de la Trinidad, desciende a la tierra, ¿sí?, y se hace hombre, agarra una nueva naturaleza. No quiere decir que dejó de ser Dios, sigue siendo Dios, pero ahora le incluye otra naturaleza, que es la naturaleza humana. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, ¿verdad? Y como hombre, es al único hombre, vamos a verlo así, es al único hombre al que el Padre le da el Espíritu sin medida. Ningún profeta del Antiguo Testamento, ningún siervo del Nuevo Testamento, nadie ha tenido el Espíritu sin medida más que Jesucristo, ¿sí? Más que es el único. Porque eso nos lo dice el contexto. Si leemos los versículos 32, 33, con el 34, 35 y 36, nos vamos a ver que esa es la traducción real. Al que Dios no le da el Espíritu por medida es a Cristo. La nueva traducción viviente, me gusta más, como que se apega más al original griego, dice, pues Él, o sea Jesucristo, es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites, ¿verdad? Ese es el sentido correcto de la traducción. ¿A quién se lo da? A Cristo,
sin límites. Jesucristo estaba, ¿verdad? Por eso te decía, yo no echo fuera a los demonios, sino ¿por qué? Por el dedo de Dios, ¿va? Por el Espíritu de Dios, ¿sí? Por eso cuando ofendieron, ¿verdad? Los líderes religiosos que dijeron, tú por Belcebú echas fuera a los demonios, ¿no? Y entonces él le contesta, si yo los echo por Belcebú, tus hijos, ¿por quién los echa? ¿Verdad? Manuel, buenas noches. Entonces, ¿verdad? Por Belcebú echo fuera los demonios, ¿va? Entonces nosotros podemos ver ahí esa parte, ¿sí? Pues es la parte que el Señor quiere ver. Entonces la traducción más correcta, ¿cuál es? Que Jesús era el centro precisamente de esa parte. Nadie, ningún otro siervo de Dios puede decir, Dios me dio a mí el Espíritu sin medida. No, porque en ese contexto está que toda la divinidad estaba en Cristo en ese momento. Toda la manifestación de la divinidad. Cuando Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista, ¿qué pasó en ese momento? Fue cuando se abrió el cielo. Ajá. Fue cuando se oyó la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Pero ¿qué más sucedió ahí? Se rasgó el velo, ¿no? No, eso no fue en el bautismo. No, eso fue cuando murió, ¿no? Cuando murió, sí, cierto. Descendió la paloma, ¿no? Descendió el Espíritu Santo, en ¿cómo? forma de paloma. De paloma. Como en forma de paloma, ¿verdad? Sobre Cristo. ¿Y qué estaba simbolizando ahí? La Trinidad. El Padre, él estaba hablando, el Hijo que estaba ahí y el Espíritu Santo. Ambos en esa misión que tenía Cristo Jesús. Entonces Dios no le dio el Espíritu con límites a su Hijo, se lo dio con totalidad a Él, ¿sí? Con totalidad, plenamente a Él, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, nosotros podemos ver, como dice el comentario, y aquí traje algunos que me gustaron, el comentario de Jason Fawson Brown, que dice, aquí nuevamente se traza la línea de distinción, lo más clara entre Cristo y todos los maestros humanos inspirados. Estos tienen al Espíritu en grado limitado, mas Dios no le da el Espíritu por medida. Esto significa la entera plenitud de la vida y el poder divino. El tiempo presente muy aptamente señala la comunicación permanente del Espíritu por el Padre al Hijo, de modo que se entiende un flujo y reflujo constante de poder vivo. ¿Verdad? O sea, recordemos que en el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, cuando iban a hablar en nombre de Dios, dice, y el Espíritu de Dios venía sobre el profeta. Entraba en un éxtasis el profeta, profetizaba, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? El Espíritu se apartaba de ellos, ¿verdad? Y se iba. Aquí en Cristo es un flujo y reflujo, ¿verdad? Un flujo y reflujo de poder del Espíritu Santo sobre la vida de Cristo, su totalidad, la plenitud de Él, ¿verdad? Desbordando el ser de Cristo en su humanidad. Dice otro muy buen comentarista que se los recomiendo, William Hendrickson, dice, pues Dios no le da el Espíritu por medida, sino en plenitud. Los mejores textos omiten el pronombre le, sin embargo, se puede suplir mentalmente y se debe considerar como haciendo referencia a Cristo, según implica claramente el versículo 35. El Padre no dio solo el Espíritu al Hijo, le dio todas las cosas en su mano. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Así es. O sea, no solo le dio el Espíritu, le dio todas las cosas en su mano. ¿Sí? Todo. Ahora veamos qué dice. Bueno, está muy largo. Juan 6:37. Juan 6:37. Juan 6. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Ahí está hablando de personas, ¿verdad? Sí. A ver, 12:49, ahí mismo de Juan.
porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver, no solo le dio el Espíritu, le dio todas las cosas, todo al Hijo, ¿sí? Dice Pablo, ahorita se me vino, no traía esa referencia aquí, pero dice Pablo, ¿verdad? Que todo lo sujetó a Cristo, a excepción del Padre, ¿verdad? Todo lo sujetó a Cristo, todo está sujetado a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces dice el comentarista William Hendrickson, no sería muy correcto limitar este pasaje a la filiación mesiánica de Cristo. El lenguaje, empezando con el versículo 31, o sea, Juan 3:31 en adelante, es demasiado majestuoso para permitir tal interpretación. Después de haber presenciado el descenso de la paloma y de haber oído la voz del Padre desde el cielo, Juan el Bautista comprendió que la relación filial de Jesús como mediador descansaba en su filiación trinitaria. Por esto, también el don de todas las cosas resulta de la relación eterna de amor entre el Padre y el Hijo. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano, ¿verdad? Y ese es el texto que dice, el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos, ¿verdad? Dios le entregó todo, la plenitud y señorío de todas las cosas. ¿Sí? De todo, absolutamente de todo. Juan 13:3, por favor. ¿Juan 3 qué? 13:3. 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y a Dios iba, ¿verdad? Ahí está. Mateo 11:27. Pues no hemos apuntado nada, qué padre. Mateo 11:27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a ¿qué? ¿Alguno? Ay, espérame. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No quiere revelar, ¿no? Mateo 28:18. 18. Sí, Mateo 28:18. 28. 28:18. Bueno. Dice, y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Entonces, Ahora nos va a tener que ir dictando todo para que... ¿cuál fue esa cita? A ver. Pues ninguna cita hemos más que la primera. Bueno, Mateo 28:18. Mateo 18. 28:18. Mateo 11:27. 11:27. Ánimo. Juan ¿Mateo qué? Mateo 28:18. 28:18. 11:27. Ujú. Juan 13:3. Ujú. Juan 3:30. Bueno, eso lo leímos, es parte del texto. De eso de los que tenemos ahorita aquí. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? Colosenses, ahorita ese no lo hemos leído. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Y Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 13. ¿Hebreos qué? Capítulo 1, versículo 1 al 13. Entonces Colosenses, vamos a leer. Sí. Colosenses capítulo 2, versículos 9, 10. Porque en la habita corporalmente toda la plenitud de la vida, y vosotros estáis completos en él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahí está, ¿eh? Pues en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda. Todo es todo. Todo es todo, toda la plenitud de la deidad, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos? A ver, ahora busquen el de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros Pero era desde el 1. Perdón. Sí, desde el 1, porfa. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, y a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, y por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Verdad? Fíjense, ¿eh? Dios, habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras, quizá una traducción así, Dios habiéndonos hablado en partes y por diversos fragmentos en otro tiempo, ¿verdad? Fragmentos a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas del Antiguo Testamento, ¿va? Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, la traducción literal sería nos ha hablado por Hijo. ¿Sí? O sea que el Hijo es la palabra de Dios totalmente para nosotros, la revelación completa de Dios. Nos ha hablado por Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿verdad? Podría ser la esencia. Es lo que dice aquí, la esencia misma de su sustancia, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿verdad? Este versículo es totalmente para defender la divinidad de Jesucristo, ¿no? Habla de su humanidad y habla de su deidad también, este mismo versículo, ¿sí? ¿Por qué habla de su humanidad? Porque habla de qué pasó con Cristo, ¿verdad? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, habiendo ido a la muerte y muerte de cruz. Dios en su humanidad, ¿verdad? Murió. Su divinidad no murió, porque si su divinidad hubiera muerto, No estuviera arriba. no hubiera vida en el universo. Sí, eso sí. No hubiera vida en el universo. Es más, esa es la parte de la Trinidad que debemos de entender, hermanos. La Trinidad, nosotros no adoramos tres dioses. Nosotros no adoramos a tres dioses. Porque son tres en uno, ¿no? Nosotros adoramos a un solo Dios que está en tres personas. Pero es algo tan complejo y tan difícil de explicar, ¿verdad? Que nos cuesta mucho trabajo, pero quizá una explicación que más he buscado así acertada es una que hace, ¿verdad? No recuerdo si es el doctor Francisco Lacueva o el doctor Samuel Pérez Milos, pero dicen ellos, es como la palabra, como dice ese filósofo, pienso, luego existo, ¿va? Hablo, luego existo, dice un filósofo. Pues eso es la palabra de Dios. Dios existe por medio de su palabra, y a la vez la palabra existe porque existe Dios, existe esto. Entonces dice, a la vez es una existencia coordinada de los dos y a la vez es una existencia eterna, ¿sí? El Padre emite la palabra, pero a la vez la palabra le da vida al Padre. Ninguno puede existir sin el otro, en pocas palabras. Si la deidad de Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario, se acaba el universo y se acaba todo. Así definitivo. Por eso, tanto el Padre, ¿verdad?, sustenta, ¿qué dice? Que Cristo sustenta todas las cosas. Todas las cosas. Por Él y para Él fueron creadas, y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si Cristo dejara de existir,
hasta el diablo hubiera dejado de existir y hasta Dios hubiera dejado de existir. Eso es lo que debemos el Padre entender. y el Hijo, una misma persona son, ¿no? Así es un mismo Dios. No es una misma persona, es Bueno, es un mismo una Dios. misma sustancia. Esa es la diferencia. Sí, es cierto. Es y una si misma él no sustancia. hubiera ahora sí que resucitado. También. Por eso es una Trinidad. Así es. Si él no hubiera resucitado, si no hubiera, pues, Por eso encontramos, y hay gente que dice, es que la Biblia tiene contradicciones. ¿Qué contradicciones? En un lado dice Jesús que el Padre lo va a resucitar, que resucitó por el poder del Padre. En otro lado dice que resucitó por el poder del Espíritu. Y en otro lado dice que por su propio poder. Entonces ahí se está contradiciendo. no, porque por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu son Son una la misma sustancia. Esa es la parte que ¿verdad? No captan, no es que se esté contradiciendo, él está diciendo exactamente lo mismo. La Trinidad participó tanto en su encarnación como en su sustentación en esta tierra, en su ministerio, como en la muerte, como en la resurrección. Ambos. Dios es uno, no adoramos tres dioses como nos acusan algunos por ahí, testigos de Jehová, unitarios y todo. Nosotros no adoramos tres dioses, nosotros adoramos un solo Dios, ¿verdad? Una sola sustancia, pero que cohabita en tres personas. Esa es la diferencia. Somos monoteístas, no politeístas. Amén. Entonces, Juan 3:36, ya vamos a acabar casi. ¿Ya tan rápido? El capítulo 3 de Juan. Ah, Juan 3. 36, Ah, ya lo leímos. Fíjense, hasta aquí sigue hablando Juan todavía, Juan el Bautista. Acuérdense cuando empezó a hablar, desde que le dijeron a sus discípulos, mira, el que tú bautizaste se está allá y la gente se está yendo con él, ¿verdad? Desde ahí empieza todo eso, es de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es el que mismo dice que no le da el Espíritu por medida a Cristo, ¿verdad? Porque él vio mismo cómo descendió el Espíritu sobre Cristo, lo cual no se había visto de esa manera en ningún profeta, ¿verdad? Entonces, cuando Juan continúa diciendo, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ojo, no va a estar, está sobre él. Está en tiempo presente. Podríamos decir que hasta presente acumulativo, aunque no sé si está en presente acumulativo, pero podríamos decirlo así. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se va acumulando sobre esa persona. Y tarde o temprano la va a soltar Dios. ¿Qué es lo que lo detiene hasta ahorita? La misericordia de Dios. Que la ira de Dios no caiga sobre alguien es la misericordia, su misma misericordia que no permite todavía que caiga su ira sobre la tierra. Decía por ahí, ¿verdad?, el profeta, que si no fuera por la misericordia de Dios ya hubiéramos sido consumidos. ¿Sí? O sea, la ira de Dios ya se hubiera manifestado contra nosotros y ya hubiéramos sido quitados de sobre la faz de la tierra, como en el diluvio, cuando Dios dijo, ya me harté, ya me cansé de que mi espíritu contienda con el hombre, ya lo voy a destruir sobre la faz de la tierra, pero Noé halló gracia, ¿verdad? Y bueno, fue el que salvó Noé y su familia. Pero eso es la parte que nosotros tenemos que entender. La gente está sobre la ira de Dios, o la ira de Dios, perdón, está sobre ellos, y eso es lo que tenemos que advertirles. En cualquier momento la ira de Dios puede caer sobre la vida de esa persona, y una vez que caiga, nadie lo puede salvar. Una vez que Dios emite un juicio, ya no hay marcha atrás. ¿Sí? Y estas mismas palabras que da Juan el Bautista son las mismas palabras que Jesús le dio a Nicodemo en Juan 3, 16, 17 y 18. A ver, lean. Así era de nuevo, ¿no? No, ese es Juan 3, 3. Juan 3, 16 al 18. ¿No leímos el Juan 32? Sí, ya. Juan 3, 16, 17 y 18. Que de tal manera amó eso. Ajá. ¿Sí? Porque de tal manera amó eso. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ánimo! Pajarito. Ya, ahora sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que
que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hijo de Dios, ¿va? El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya el juicio está sobre él, ya está en la fase de juicio, ¿sí? De Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver en este versículo que está diciendo Juan, tome un poquito de agua, ¿no? Un poquito de agua para que se le... Es que esta cosa ha estado bien mal. Sí, para que se le lubrique la garganta. Sí, que ha estado bien mal. ¿Sí? Sí, también con vómito, diarrea, Ah, todo. Ya queríamos que le da chikungunya. entonces, ya ni sé cuál. Como dicen que la Zika está dando ahorita, ¿verdad? Ahora es la Zika, sí. Pero todavía no llega a México, ¿no? ¿Ya? ¿Ya llegó? Que yo sepa, que hoy me parece que ya. Mi mamá me dijo algo así. Bueno. Bueno, entonces, ¿verdad? Podemos ver entonces en estos versículos de Juan 3:36 con Juan 3:16, 17 y 18, la auténtica fe, la fe verdadera, la fe que salva, ¿sí? Esa fe que salva es una fe continua y perseverante. O sea, no es una fe, no, el que en verdad es salvo no cree ahorita y ya deja de creer mañana, o dentro de 5 años ya dejó de creer. No, eso demostró que realmente nunca creyó en Cristo. El que realmente cree, como está ahí el verbo en griego, está en presente, ¿verdad? Continuo, o sea, es cree, sigue creyendo y sigue creyendo, ¿verdad? El que cree y ese creer no se va a apagar nunca. Parecer. Así es, por eso Jesús dijo, por eso las palabras del Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿sí? No es que la perseverancia me salve, no, la perseverancia es el fruto de que en verdad recibiste salvación, ¿sí? Una persona que realmente ha creído en Jesucristo no puede dejar de creer, aunque a veces pudiera verse a vista de que ha dejado de creer, pero nunca dejará de creer, ¿sí? Recordemos las palabras del Señor Jesucristo con Pedro, ¿verdad? A ver, Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Sí, Lucas 22, versículo 31 y 32. 32. Y se dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti, porque tu fe ¿Qué tu fe? Porque tu fe Que tú, no dice porque tú. no dice que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma en tus manos, A tus hermanos, ¿verdad? Entonces, Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Porque el que ha sido salvado en Jesucristo, su fe no puede faltar. Porque tenemos al mejor intercesor, a Cristo Jesús, al mejor abogado, a Cristo Jesús, al mejor sumo sacerdote, Cristo Jesús, que está intercediendo por nosotros día y noche delante del Padre, ¿verdad? Delante del Padre. Por eso le dijo a Pedro: Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, o sea, Jesucristo está diciendo: vas a volver, Pedro. Va a haber un tiempo
en el que, no, que te apartarás, pero vas a volver. Por eso le dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿verdad? O sea, no había posibilidad de que Pedro no regresara. Pedro iba a regresar. El Señor le dijo, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. Yo he rogado que tu fe no falte. Te vas a desviar un tiempo, pero vas a regresar. Y cuando regreses, apoya a tus hermanos, confírmalos, anímalos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. Esa es la verdadera naturaleza de la fe auténtica, porque la fe auténtica es también fruto del Espíritu de Dios. Gálatas 5, 22 al 24. ¿Qué se me perdió? Gálatas 5, 23 y 24. Gálatas 5, 22 al 24. ¿Está delante de qué? Más del fruto del Espíritu De es Corintios. amor, ¿sí? Sí. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjense, ¿verdad? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fe. Es fruto del Espíritu de Dios. Fe. ¿Verdad? Aunque la fe es probada con las pruebas, las luchas, las tribulaciones, ¿verdad? Con todos estos métodos es probada. Una auténtica fe jamás dejará de existir. Como Pablo lo dice en Romanos capítulo 8. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada, absolutamente no hay nada, ¿verdad? El que dice creer y lleva una vida no sujeta a Dios, una vida de desobediencia continua, aunque diga a él que cree, su fe en realidad es fingida, no es auténtica, es falsa. Porque una fe auténtica se somete a la voluntad de Dios, se somete al señorío de Jesucristo. Quien en verdad ha nacido de nuevo se somete al señorío de Jesucristo, ¿verdad? Y el que no se somete al señorío de Jesucristo, el tal es un mentiroso, y ningún mentiroso, dice la Escritura, entrará en el reino de Dios. Lucas 6, 46 y 47. Lucas capítulo 6, versículos 46 y 47. ¿San Lucas? Sí, por favor. ¿San Lucas qué? 6, 46 y 47. ¿46 y 47? Sí. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. No todo el que me dice Señor, ¿verdad? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿verdad? Una auténtica fe viene a Cristo, una auténtica fe oye la palabra del Señor, una auténtica fe la pone por obra, ¿verdad? La ejecuta. Mateo capítulo 7, versículos 20 al 23. 7, 20, ¿qué? 23, 7, 20 al 23. 20 y 23. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, heredores de maldad. Cualquiera que pueda. Ya está. Así que, ¿qué dice el Señor? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué fruto? Hay un fruto
el fruto del Espíritu Santo, que ya lo leímos en Gálatas 5, 22, 23, ¿verdad? Paz, Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ese fruto produce a la vez obediencia al Señor. Obediencia hacia su palabra, obediencia hacia Él, obediencia hacia lo que Él indica. Por eso dice, no todo el que me dice, porque muchos podemos decirle a Jesús Señor, mucha gente puede decirle a Jesús yo Señor, mucha gente puede llegar hasta el lugar, ¿verdad? Y llorar, y llorar y pedirle perdón a Dios sinceramente y derramar lágrimas y todo. Pero si no hay una auténtica fe, ¿qué quiere decir? Que le remordió bastante la conciencia, pero no se arrepintió. Ahí tengo una duda. Sí. En que, por ejemplo, lo que está diciendo, si no se arrepiente de corazón, no lo perdona a Dios, pero si se arrepiente de corazón, sí lo perdona, así sea un narcotraficante, un violador. Así sea el peor asesino. Lo perdona Dios. Lo perdona Dios Pero siempre y cuando hay un auténtica. arrepentimiento de corazón y una verdadera fe en Cristo. Así es. Entonces, por eso el Señor dice, no todo el que me diga Señor, y si Señor. tiene fe, ¿por qué hace todo eso? Porque si tiene fe en Cristo y Cristo lo está perdonando, porque Él es violador, porque Él es un... Porque entonces no ha recibido a Cristo como debe de Pues ser, sí. y no se ha arrepentido como debe Sus de ser. pecados, o sea, si no hay arrepentimiento, ¿el arrepentimiento qué es? El arrepentimiento no es, Señor me arrepiento, no, estas son palabras. El arrepentimiento es, en término etimológico es, tú vas en un camino y te giras y agarras hacia el otro lado. El violador que es violador y anda violando y se arrepiente, ¿qué va a hacer? Dejar de violar. Claro. Igual el que roba. Si no es remordimiento lo que tú, igual, ajá, exactamente. Todo eso, El que todo. miente, Así el es. que mata, todo. Sí. El que dice vaya, el mentiroso, el que anda robando, todo Por eso Pablo precisamente cuando habla de eso, de los del mundo y dice estos erais algunos, pero ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados por Cristo. O sea, nuestra vida ya no tiene que ser igual que antes. Si yo digo que recibí a Cristo Jesús como Señor y sigo viviendo como antes, me estoy engañando a mí mismo. Me estoy engañando a mí mismo. Si yo digo que Jesús es mi Señor y yo practicaba la mentira y vengo a Señor Jesús y le pido perdón y le digo que sí, pero sigo practicando la mentira, es que en realidad no hubo un nuevo nacimiento en mi vida. Yo soy como estos que le están diciendo, Señor, Señor. ¿Quiénes son? Somos esos que estaban en la iglesia, Señor, que predicamos en tu nombre, profetizamos en tu nombre, ¿verdad? Echamos fuera demonios, fíjense. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hicieron milagros, expulsaron demonios, profetizaron. El Señor les dice, yo no los conozco. ¿Qué conoce el Señor de ellos? Él les dice, nunca os conocí. Apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Esa es la parte principal. Como les dije, como 4 clases atrás, el punto importante aquí no es que yo conozca al Señor, es que Él me conozca a mí, te conozca a ti, si así es, acá, que nos conozca exactamente. El punto importante no es que yo diga que conozco al Señor, el punto importante es que Él me conozca. Que lo que hacemos le agrade a Él. Le agrade a Él. Realmente lo Que hagamos que por amor, le por agrade a gratitud. Él. ¿Sí? Entonces, por eso dice el Señor, no todo el que me diga Señor, no todo, el que no hace la voluntad de mi Padre, no está conmigo. O sea, no podemos decir que estamos en Cristo Jesús si seguimos siendo igual que antes. Inclusive hasta nuestro carácter tiene que ir cambiando. Por ejemplo, los discípulos, habían uno que les apodaban los Boanerges, hijos del trueno, o sea que tenían un carácter, porque lo que investigué es que a los que les decían Boanerges era como un apodo, tenían un carácter explosivo. ¿Sí? Los que les dicen cerillito, ¿no? Que tantito los frotas y ya se prendieron, ¿no?
eran así, pero en el caminar con Cristo, en el andar con Cristo, y después de Pentecostés, ¿qué pasó? Cambió su vida. Tiene que haber un cambio. No quiere decir que ya nunca más se van a enojar, a lo mejor sí hay un momento, porque Dios no te quita el carácter, lo utiliza para su gloria. Porque él también se enojó, ¿no? Él también discutió, él también peleó, él también... todo eso, ¿no? Jesús discutió con un carácter santo, con un enojo santo, ¿verdad? Esa es la parte. Pero Dios no va a quitarte el carácter. Dios lo que va a hacer es que lo utilices para su gloria. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos enojamos? No nos enojamos igual que Dios. Porque Dios, su enojo es santo. Nuestro enojo no es santo. Nuestro enojo parte de un corazón. Un corazón horrible, feo, inmundo. De todo. Entonces, pero ustedes ven, en la Escritura, muy pocas veces se enojaron los apóstoles. Salvo cuando discutió Pablo y Bernabé, cuando discutió Pablo y Pedro. Pero no puedo seguir que me sigan diciendo el Boanerge, Edgar el Boanerge, ¿no? ¿Boanerge? Boanerge. Sí, que es de pleito, que es de discusiones, que es de... Así les decían en ese tiempo, así es, que son broncudos, que son, digo, esas personas que les llaman cerillito, tantito los frotas y ya se prendieron, ¿no? Ay. Entonces, nuestra vida tiene que cambiar, por eso dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Jesús, cuando andaba con sus discípulos, ahí quisieron entrar a una ciudad y la ciudad se los impidió y les dijo, no los queremos recibir, váyanse. Entonces Juan, ¿verdad? Juan, el discípulo amado, el discípulo bien manso, el que escribió las epístolas de Juan, el que escribe el Apocalipsis, ¿verdad? Le dice, Señor, ¿quieres que oremos y descienda fuego del cielo y los consuma? Les dijo, no. ¿Ustedes no han entendido a qué espíritu pertenece? Entonces, esa es parte, y los fue moldeando en el transitar, y ellos fueron cambiando en ese transitar, al grado de que nosotros podemos leer ahora las epístolas de Juan, y son unas epístolas llenas, cargadas de amor. Entonces tiene que haber un cambio, no puede seguir siendo lo mismo. La persona que es iracunda, tiene que irse viendo un cambio en su iracundez. Si sigue siendo iracunda y pasan meses y sigue siendo el mismo iracundo, y pasa un año y sigue siendo el mismo iracundo, y pasa 2 años y sigue siendo el mismo iracundo, pues que examine su vida. Si va 1 mes y sigue practicando la mentira, y van 3 meses y sigue practicando la mentira, y va 1 año y sigue practicando la mentira, examínate. Porque no podemos engañarnos a nosotros mismos, porque como decimos, hermanos, la eternidad está en juego. La eternidad está en juego. No es nada más, no es cualquier cosa, no es que nos vayan a llevar a una cárcel y nos vayan a meter ahí durante 30, 40 o 50 años y después salimos. No, va a ser una eternidad si no nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Yo tengo que entender que necesito nacer de nuevo. Por eso Jesús fue claro, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahí es donde está el sentido. ¿Sí? Lucas 13:25. Lucas 13:25 al 28, por favor. 7:25. 13, Lucas 13:25 al 28. 28. Sí. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido en nuestras plazas, enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros heredores de maldad. Allí será llanto y crujir de dientes cuando veis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis
excluidos. Fíjense, ¿va? Allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿va? ¿Está? Otra referencia más. Pablo, ¿verdad? Pablo hablándole a la iglesia de Corintio. Pablo hablándole a la iglesia de Corintio. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Era Lucas, ¿qué? 13, ¿verdad? El que leímos. 13, 25, 28. Hasta el Gracias. coro para que no lo... Y después segunda de Corintios, ¿qué? 13:5. 13:5. Sí. Hay que buscarlo. Entonces, nosotros tenemos que examinarnos si en verdad estamos en la fe. Si en verdad estamos en la fe, si no, Estamos perdidos. estamos perdidos. De nada me va a servir estar en una iglesia con sana doctrina, que todo bien. Hermanos, la iglesia nos salva. Lo que salva es Cristo. Tú puedes estar en una iglesia que predique bien la palabra de verdad, pero si no te arrepientes y crees realmente en Jesucristo, no eres salvo por más que pases años ahí. Puedes pasar 10, 15, 30, 50, 60 años y no vas a ser salvo. Hay mucha gente que está en las iglesias y que lleva años en las iglesias y que todavía hay amargura en sus corazones, dentro de ellos todavía hay celos, hay envidias, hay contiendas, ¿verdad? Hay mentira. No puede eso en un cristiano. Necesitamos venir a Cristo, examinarnos ante la palabra y entonces nosotros decir: Señor, ven a mí, te necesito. Nosotros tenemos que examinarnos si hemos nacido en la fe que es en Cristo Jesús. Si no hemos nacido y morimos, no nos vamos a ir al reino. Y vamos a decir al Señor: Señor, acuérdate que yo estaba ahí. No te conozco. Lo mismo que les dijo a estos. No sé quién eres. Estáis aquí, los hacedores de maldad. Apártate de mí, hacedor de maldad. Será lanzado al lago de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes por los siglos de los siglos, o sea, por toda la eternidad. No habrá salida más de ahí, hermanos, al que caiga en ese lugar, ¿verdad? Entonces no será fácil. Necesitamos hacer uso de conciencia y examinarnos, y en realidad decir: Señor, ¿estoy dando fruto? ¿En realidad estoy dando fruto? ¿Cuál es el fruto de la auténtica conversión? La obediencia a la palabra, el creer realmente en Jesucristo, el obedecer al Señor en todas las cosas, ¿verdad? El servirle con amor, con pasión, en que el fruto del Espíritu Santo cada día se vea más en mi vida, ¿verdad? Esto es seña de que Dios está obrando en nosotros. El proceso de santidad para algunos va a ser más rápido, para otros va a ser más lento quizá, pero tiene que verse un progreso. Por muy pequeño que sea, tiene que verse un progreso. Si esa persona no está progresando en su vida en santidad, esa persona quizás lo más seguro es que no ha conocido a Cristo Jesús. No ha conocido a Cristo Jesús. Por eso tenemos hoy en día muchas iglesias con gente que está dentro, hasta en los liderazgos, ¿verdad? Pero que tuercen, que estafan, que mienten, que no declaran los impuestos como deben de declararlos, ¿verdad? Que hacen cosas que no. Tenemos mucha gente así. Que miente ante Hacienda, que miente ante el seguro, que miente ante todo. Dios no nos mandó a mentir. A mí me gana mucho la ira, pastor. Pues tenemos que Y eso ponerla ante el es Señor. Es que por más que le pido al Señor que no me gane la ira, pero es tanta la provocación que caigo en la ira. No, pues no le echemos la culpa a la provocación. Es que ese es el problema y nos escudamos. Yo antes también, hermanos, era súbitamente iracundo.
A mí me enchilaban y yo me agarraba donde fuera. Entonces, ¿pero por qué? Porque siempre buscamos a qué echarle la culpa. Es que reaccioné así por esto. Si no hubiera pasado esto, yo no reacciono así. No estoy equivocado. En lugar de ver esa parte como la prueba que Dios está utilizando para demostrarme a mí que aún no estoy bien en esa área. No quiere decir que deje de estresar. Quiere decir que tengo que tratar con esa área. Porque, por ejemplo, al Señor Jesús, ¿cuántos latigazos no le pegaron? Lo coronaron con espinas, y las espinas no eran nada más ponérselas así por encimita, no, se las encajaron en el cráneo literalmente. Lo escupieron, le pegaron de puñetazos, le pegaron con una vara de esas gruesas en la cabeza y todo. Y él nunca perdió la paciencia. Eso es lo que perdió. Entonces, en esa parte nosotros tenemos que ir y venir ante el Señor y reconocer ante el Señor en qué área estamos mal. Y decir, Señor, reconozco que en esta área estoy mal. Cámbiame, Señor, cámbiame. Y crean que a veces cuando nosotros decimos eso a Dios, siempre hay alguien que dice, no le digas eso porque te va a enviar problemas. Pues gloria a Dios por los problemas y me va a cambiar. ¿Qué prefieres? ¿Que Dios te cambie a través de los problemas o que vivas siempre con ese detalle de estar afrentando a Dios y que pueda traerte, si eres hijo de Dios, disciplina dura tu vida, o si no eres hijo de Dios, pues peor, el juicio eterno? Entonces, nosotros tenemos que, Señor, cámbiame, y si tienes que mandarme problemas, hazlo. Decía por ahí, y oía, ¿verdad?, que a un teólogo que un día fue a visitar y dar unas conferencias en una iglesia, y un hermano lo sacó a comer. Y casi por lo regular, cuando alguien lo saca a comer a uno, pues es que trae problemas si quieren hablar algo, ¿no? Entonces dije, oiga, yo quiero que ore por mí. Dice, ¿por qué, hermano? Dice, porque en la empresa donde estoy, nada más me atacan, no, hombre, es algo bien terrible, la gente me molesta, la gente, no, hombre, ya me quiero salir, ya voy a andar buscando otro lugar y todo. Y dice el hermano, bueno, voy a estar orando, hermano, pero yo te aconsejo algo. Que mejor descanses en la soberanía de Dios sobre tu vida y que aprendas a conocer que Dios nos mete en circunstancias para ir moldeándonos y puliéndonos. Pero voy a estar orando, ¿ok? Dice, a los 2 años que regresó otra vez a dar unas conferencias ahí, el hermano lo vuelve a invitar, pero dice que lo vio bien sonriente, que estaba así. Y que le preguntó, ¿cambió de trabajo, hermano, o qué? Dice, no, hermano, le cambiaron de jefe y de amigo, No, hermano, sigue trabajando en el mismo hoyo que trabajaba. Sí, hermano. Dice, ¿y entonces? ¿Qué cambió? Que lo veo tan contento. Dice, cambió mi actitud hacia las cosas. Dice, ahora entiendo que estoy en ese trabajo porque Dios quiere que esté en ese trabajo. Porque si Él no quisiera que yo estuviera en ese trabajo, ya me hubiera dado otro. Y cambia nuestra manera de pensar y nuestra percepción de las cosas, ¿verdad? Y hasta a mí me ayudó mucho eso también, ¿verdad? Nosotros a veces nos ponemos, es que esta circunstancia me está matando, Señor, y nosotros queremos buscar la salida en lugar de dejar a Dios, que Dios obre y nos muestre cuál es la salida, ¿verdad? Y entonces hermano dice, ¿y ahora qué? ¿Ya no se quiere cambiar? No, hermano, yo estoy bien contento. ¿Qué? ¿Ya no lo siguen atacando? Me siguen atacando. ¿Ya no lo siguen maldiciendo? Me siguen maldiciendo. ¿Ya no le siguen haciendo cosas? Me siguen haciendo cosas. Pero yo estoy contento porque sé que es la voluntad de Dios, que Él quiere que yo esté ahí. Entonces cambia toda esa perspectiva. Cuando nosotros entendemos las situaciones que Dios nos manda para ayudarnos a purificar nuestra vida. El otro día, si ahorita le preguntara a Nancy, ella se acuerda del nombre, pero el otro día veía un testimonio hace unos 2 años atrás de una mujer que está en silla de ruedas, parapléjica. Ella desde muy niña quedó así, parapléjica. Y ella dice y da su testimonio que hubo momentos donde se llenaba de amargura. Y había veces hasta que agarraba resentimiento contra Dios, ¿no? Y había ido a muchos lados. Ella es una de las que habla que en la realidad Kathryn Kuhlman era una
impostora realmente, que no eran todos los milagros que decían ser, ¿no? Porque dicen que a ella la llevaron a esos eventos para ser sanada, y dice que todos los que estaban como ella igual los ponían en una sección. Ya cuando ella iba a llamar a la gente para finalizar y todo, a ellos los sacaban y los metían en un cuarto. Ya cuando la gente se iba, los sacaban para que se fuera. Dice, eso hirió mucho mi corazón de Dios, porque todo esto era un teatro entonces. Y nunca, ni siquiera se acercaron a orar por nosotros, nada. O sea, todo era un teatro montado, ¿no? Entonces ella dice que se llenó de amargura, pero Dios empezó a orar en ella. A tal grado, dice que ahora ella le da gracias a Dios por su paraplegia. Y agradece a Dios que la tenga así. Dice, porque si no, Dios no hubiera podido quitar ciertas cuestiones que había en mi corazón y que yo no sabía que las había hasta que empezó a pasar todo esto, ¿verdad? Entonces Dios nos mete a veces en circunstancias, a veces nosotros decimos, ay Dios, es que ¿por qué me tienes así? Dios está tratando algo con nosotros. Y hasta que nosotros no aprendamos a descansar en Dios y en su palabra, entonces nosotros no vamos a estar siempre frustrándonos, nos va a dar diabetes, nos va a dar ¿cómo se le llama? Hipertensión, nos va a dar cosas por los corajes, por las luchas, Me van a quitar hasta la vesícula. Me van a quitar hasta la vesícula. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que aprender, Señor, es tu voluntad. Gracias. ¿Verdad? Por eso dice, no os venguéis vosotros. No es eso la palabra, sino que dejar la venganza a Dios, ¿no? No se vengan ustedes, déjenle la venganza a Dios. Él es el justiciero. Él es el que aplica la justicia tarde o temprano. Tarde o temprano, y eso lo demuestra también la historia. Tarde o temprano Dios aplica justicia. Capítulo 4, ese ya no vamos a dejar pendiente, ya no son las 10. De Juan, ya vamos a entrar al capítulo 4 de Juan, y vamos a entrar en una historia preciosa, con mucho contenido, porque la vamos a examinar muy bien. Juan 4, ¿qué? Juan capítulo 4. Versículo. Versículos 1 hasta el final casi. Todo. Hasta el 54. Más o menos. De la mujer samaritana. Así es. Jesús de la... Hasta el 42. ¿Verdad? Hasta el 42. Cuando Jesús le habla a la mujer samaritana, ¿verdad? Bueno, pero el 43 pone otro... de cambio y se pone Jesús al hijo de un noble. Sí, por eso hasta el 42, del 4 hasta el 42. Ya. Que es, por eso dije casi hasta el final del capítulo, pero hasta el 42 termina la historia con la mujer samaritana. Nos vamos a llevar a algo porque ya lo llevo más o menos desglosado, pero está muy bonito, ¿sí? Y ¿Lo leemos? vamos a leer nada más versículos 1, 2 y 3, por favor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos de Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario para pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, sentó ¿Hasta a el sí 3? mismo al mismo pozo. Ya no, ya te pasaste, ¿no? Así Entonces, Lo está dejando que lea para Que que lea. aprenda, ¿verdad? Es que le hice hasta el 6. está bien, Iba está al 7, bien. pero bueno. Pero hasta el 3, porque ya del 4 al 42 empieza la mujer samaritana.
Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ojo, aquí algunas versiones, y lo estuve viendo, algunas versiones, no, en lugar del Señor ponen Jesús. Está mal. Los manuscritos más antiguos traen curios, no Jesús ahí. ¿Sí? Entonces la correcta traducción es la Reina Valera, lo traduce bien. El Señor, ¿verdad? Entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, ¿verdad? Fíjense que hay algo bien importante, hermanos, bien importante. Nosotros sabemos la hostilidad que tenían los judíos, los fariseos, con todo aquel, no solo con Jesús agarraron un enojo muy especial, pero el enojo de los fariseos era con todo aquel que les llevara la contraria, con todo aquel que anunciara un mensaje diferente al mensaje que ellos tenían, con todo aquel que los confrontara con la palabra de Dios. Recordemos cómo Juan el Bautista los confrontaba, ¿verdad? Cuando los fariseos y algunos de ellos quisieron venir a ser bautizados, ¿y qué les dijo? Generación de víboras, haced frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Y los confrontaban. Se cree, en algunas cuestiones que estuve investigando, se cree que los fariseos, ¿verdad? Y los saduceos y los herodianos incitaron indirectamente a Juan el Bautista, se cree eso, para que Juan el Bautista fuera a darle esos mensajes a Herodes, de no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Se cree, algunos comentaristas ponen ahí esa parte, ¿verdad? Que estuvieron trabajando como una estrategia, sabiendo el carácter y la forma de ser de Herodes, que en un momento era alguien que se alocaba. Ya vieron cuando nació Jesús, que y los reyes no regresaron a decirles dónde estaban. ¿Qué hizo Herodes en ese momento? Se enojó. ¿Y qué hizo en su enojo? Mandó a matar a todos los niños que estuvieran en ese rango de edad. No le importó, le valía. Herodes era así, reaccionario, era alguien que no controlaba sus ímpetus. Entonces, estos estrategas que dijeron, vamos a hacer que Herodes lo mate, porque nosotros no podemos matarlo, porque la gente está con él, ¿verdad? Y se creen, algunos comentaristas dicen que por ahí hay referencias donde los fariseos fueron incitando, mira, tiene la mujer no es lícito, ¿verdad, Juan? Y entonces Juan le mandaba el mensaje, ¿verdad? Entonces, bueno, ya estaban logrando quitar del panorama a Juan el Bautista, pero de repente le surge otro nuevo, Cristo, ¿verdad? Y le agarraron más coraje. Por eso la palabra de Dios dice que cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, ¿qué hizo Jesús? Se apartó de ese territorio. ¿Por qué? No era el tiempo para hacer las confrontaciones. No era el tiempo para venir y pelear con ellos, porque eso atajaría su ministerio. Él necesitaba predicar en Israel y sus alrededores. Él necesitaba predicar por todos lados. Y si en ese momento se hubiera confrontado con los fariseos, hubiera sido bloqueado por todos lados. Entonces Jesús fue astuto, sabio. Dijo, no es el momento de pelear con ellos. Vámonos de aquí, ¿verdad? Esa es la verdad. Por eso es que nos está diciendo aquí Juan, nos está relatando eso. Cuando Jesús entendió, cuando Jesús vio que los fariseos ya estaban poniendo los ojos sobre él, dijo, señores, es tiempo de irnos de aquí de Judea. Vámonos a Samaria, ¿verdad? Vámonos a Galilea, vámonos a Galilea a predicar, ¿verdad? Y era un territorio, Galilea, donde era muy poco visitado por los fariseos y saduceos. ¿Por qué? Porque para poder ir a Galilea y llegar rápido, tenían que pasar por Samaria. Y judíos y samaritanos no se llevaban. Entonces, ¿qué hacía todo el que quería ir a Galilea, de Judea a Galilea? Rodear Samaria para poder llegar. Y eso se llevaba días de caminada. Por eso, cuando Jesús, evitando la confrontación que hizo, me voy a un lugar
donde le es difícil a los fariseos llegar. Y empezó otra vez, en su tierra, Galilea, ¿verdad? Por eso es que nos narra esta parte la Escritura, para que entendamos también que el Señor Jesús también sabía cuándo retirarse a tiempo. Nosotros tenemos también que entender esta parte del Señor Jesús, saber cuándo debemos de seguir en un lugar y cuándo retirarnos, cuándo seguir una plática y cuándo hacerle el parar, cuándo seguir visitando a alguien y cuándo decirle hasta aquí, ya no lo voy a visitar, ¿verdad? Hay que ser también muy como el Señor. Hay momentos para todos. Si aquel ya no nos ve, ya no nos soporta, ya, bueno, voy a dejar un tiempo, ¿verdad? Me voy a hacer un lado, voy a dejar un tiempo y posteriormente, si el Señor me permite, regreso a visitar. Pero no voy a seguir así si ya estoy viendo que la reacción de esa persona es totalmente no cuerda, ¿verdad? Tenemos que ser como el Señor. Él supo, él vio que sus enemigos ya le empezaban a tirar la mirada y él dijo: no es tiempo todavía para pelearme con ellos, vámonos. Y evitó ¿qué? La confrontación. ¿Sí? Una, porque su ministerio apenas empezaba. Dos, sus discípulos apenas iban a empezar a ser enseñados por él. No era el tiempo, bajo ningún medio, de enfrentarse. ¿Sí? Amén. Bueno, pues ya, y a partir de la otra clase, entonces ya entramos con la mujer samaritana, que va a ser algo bien bonito, bien hermoso, bien especial, y Dios nos ayude, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro, Señor, gracias, Padre, por hablarnos a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por hacernos entender, Señor, que en Cristo, en su humanidad, está toda también la plenitud de la deidad. Aunque Jesús es 100% Dios, en su forma humana tú depositaste también en él toda esa plenitud y todo ese poder, Señor, y le has entregado todas las cosas. Gracias, Padre, porque eso trae consuelo y fortaleza a nuestra vida al saber que Cristo Jesús tiene el control de todas las cosas, Señor, que no hay nada que se le pueda escapar de su mano, que, Señor, en medio de cualquier persecución, de cualquier problema, de escasez, de hambre, de dolor, de enfermedad, de lucha, Señor, de trabajo, Señor, sabemos que Cristo está al frente de todo y que nada se sale de su mano, porque tú le has entregado todas las cosas en sus manos, Señor, y nada se sale de su mano. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te adoramos por esa parte que estamos aprendiendo, Señor, y también por la parte, Señor, de la fe verdadera, Señor, que se manifiesta Señor, en el fruto de tu Espíritu, que se manifiesta en obediencia a ti y a tu palabra, Señor, que se manifiesta en amor hacia el prójimo. Gracias, Padre, ayúdanos, Señor, a tener esta palabra, y ayúdanos también, Señor, como entendimos ahorita en esta breve introducción al capítulo 4, Señor, aprender a ser sabios como Jesucristo, aprender a cuándo retirarnos de una pleito, Señor, a cuándo retirarnos de un debate, a cuándo retirarnos de un lugar, Señor, a cuándo retirarnos de visitar a alguien, Señor. Ayúdanos a ser sabios y entendidos en Cristo Jesús. Señor, danos esa sabiduría, danos esa gracia, Señor, y que tu palabra abunde en nosotros, Señor. Despierta en nosotros un hambre de tu palabra, despierta en nosotros una sed de ti, Señor, y permítenos, Señor, entender esto que vimos ahorita y ponerlo en la práctica, Señor. Ayúdanos, transforma nuestros corazones, Señor. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús, y te pido, Señor, que bendigas a mis hermanas, Señor, Maite, a mi hermana Jenny, a mi hermanito Emanuel, Señor, y que tú los guardes, les protejas y les ayudes a crecer, Señor, y que tú, Señor, toda necesidad que ellos tengan, Señor, tú se la suplas en el nombre de Jesús, y que traiga salud a la garganta de mi hermana Jenny, Señor. Trae salud a sus vidas, Señor, y ayuda, Señor, a mi hermana Tete, Señor, con ella dice que a veces pierde la paciencia, Señor, ayúdala a crecer en esa paciencia, Señor, a disfrutar de tu gracia, de tu bondad. Ayuda también, Señor, en las áreas débiles que cada uno de nosotros tenemos, Señor, porque no hay quien no tenga un área débil, Señor. Ayúdanos, Señor, a entregarla a ti, y ayúdanos, Señor, para ser mejores portadores de tu gracia, de tu evangelio, y ser mejores ministros de Jesucristo, mejores portadores de la verdad, Señor. Como embajadores tenemos que portarnos varonil y valientes, Señor. Gracias, Señor.
Ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias por la disponibilidad de mis hermanos de estar aquí, de poner esta casa, Señor. Tú bendíceles y guárdales en el nombre de Cristo Jesús. Y también a todos los que están oyendo por medio de internet, Señor, te pedimos que tú los bendigas y suplas sus necesidades y abras sus corazones a tu palabra y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, porque ¿Y cómo debe empezamos ser el rápido. título de ¿Quiere un atolito de fresa, doctor? O quiere una besita. Oh, Un besito. ¿qué tienen preparado? Si ya tienen el atolito, sí. El atolito ya está hecho. Quiere No, pues un un atolito. arrocito con pollito. No. Es que no. Es que ¿Comió tarde? sí, como a las 7:30 me comí una orejota así con chocolate. Ay, pareja. Entonces me dio... Una piernita con un poquito de arrocito. No, es que estoy lleno. Si no me sintiera lleno ahorita, con toda confianza se los acepto. Pero no quiero porque sí, si no... Prepárate, entonces que no le hice, órale. ¿De qué? Lo que te estaban preparando las tortillas. No, ya no. Ay. Está fuertecito el aire, ¿va? Sí, está fuerte y aquí se oye por el callejoncito este.